En el nombre de Jesús, solo el Santo Espíritu, Dios mío, esté, Señor, controlando todo lo que hacemos, lo que decimos. Tome control de mi mente, de mis pensamientos, Señor, de mis labios, para que solo proclamen tu palabra, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Y tu pueblo dice, digan amén, hermanos. ¿Pueden decir amén? Aleluya. Abrimos la escritura esta tarde en la segunda epístola del apóstol San Juan. Segunda carta o segunda epístola del apóstol San Juan. Es un solo capítulo. Bueno, ya lo encontramos. 3, 4, 5. ¿Sí lo tenemos? La palabra del Señor la leemos con toda reverencia. Y vamos a leer 3 versículos. Aunque quizás solo vamos a meditar uno. Verso 9, dice la palabra del Señor: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Pueden, hermanos, tomar su lugar. Pueden sentarse los que tienen donde sentarse. Pero por favor, no se siente sobre la alabanza. Gloria a Dios. Gloria al Señor y a viva iglesia y a su nombre. Esta tarde, amados hermanos, tenemos una porción muy interesante en este estudio que estamos llevando a esta segunda carta escrita por el apóstol San Juan. Una porción que nos habla básicamente de la perseverancia que debemos tener en la doctrina de Cristo. La perseverancia que debemos nosotros tener en Cristo Jesús. De cuán importante, hermanos, es importante y necesario permanecer en Cristo Jesús. Ya la semana pasada, si ustedes recuerdan, nos exhortaba Juan a estar vigilantes, a estar alertas, porque dice Juan que muchos engañadores han salido por el mundo, en el verso 7. Y como decíamos, el propósito, el objetivo de estos engañadores es, hermanos, el de apartar a los creyentes de su fe en Jesucristo. Ese es el objetivo del enemigo, apartarnos de la fe en Cristo Jesús. El objetivo de estos engañadores es apartar a las personas de la fe en Jesucristo, que pongan su mirada en cualquier otra cosa, en cualquier persona, llámese predicador, pastor, evangelista, apóstol, profeta, lo que sea. El objetivo es el mismo, apartarlos de la verdad. Acuérdense de lo que el mismo apóstol Pablo dijo escribiendo a los Corintios. Pablo dijo que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz y que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Eso está en 2 de Corintios, en el capítulo 11, verso 14 y 15. Y estos, como agentes de Satanás, tienen muchos argumentos para engañar, tienen muchos argumentos para confundir, tienen muchas estrategias
para hacer creer que Jesús no es Dios o que Jesús no es Hijo de Dios o que hay otros medios, otras formas de poder acercarse a Dios. Quien hace esto, dice Juan, es un engañador, es un mentiroso, es un anticristo. Así que el consejo que Juan dio ya sobre esto, él dijo: no creáis a todo espíritu, probadlos, dijo el apóstol, para ver si son de Dios o no, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan capítulo 4 verso 1. Antes bien, cuídense, dice Juan, velen, estén alertas, pero alertas por ustedes mismos. Es decir que, y lo decíamos la semana pasada, cuando estudiamos el verso 8, decíamos que este es un llamado, es una exhortación a cada uno de nosotros. Esto es personal. Cada uno de nosotros tiene que estar alerta, cada uno de nosotros tiene que estar vigilante, cada uno de nosotros tiene que cuidar de sí mismo. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia, hermanos, a ser descuidados. Aleluya. Aunque no me digan amén, tenemos la tendencia, los seres humanos somos así, no solamente usted y yo. Los seres humanos somos así, tenemos esa tendencia de ser descuidados. Y eso lo podemos entender porque, fíjense que las ovejas, hablando de los animalitos esos lanudos, las ovejas tienen, hermanos, esa característica. Y por ello es que Dios nos compara a nosotros con ovejas, porque por naturaleza las ovejas son distraídas. Quizás nosotros, porque como no estamos en contacto con ellas, ignoramos esto, pero si usted se pone a investigar, hermanos, de cuál es el comportamiento de las ovejas, usted se va a sorprender. ¡Wow! Así soy yo, es decir. Sí, porque las ovejas tienen esas características, son distraídas, se pueden perder fácilmente porque no tienen sentido de orientación. La oveja siempre, hermano, ella está siempre mirando hacia abajo. Todo el tiempo ella está mordisqueando por aquí, mordisqueando por allá, con su mirada hacia abajo. Ella no se está preocupando por su bienestar. Y si caen en un hoyo, hermano, ellas no son lo suficientemente ágiles, fuertes, inteligentes como para salir, para librarse. Aleluya. Por eso es que necesitan que el pastor esté cuidando de ellas. Si ellas se llegan a cortar, si se hieren, hermano, ellas no sanan rápidamente y necesitan esos cuidados. Por eso el pastor tenía que estar ungiéndolas con aceite. Y por eso digo que Dios nos compara con ellas. Nosotros somos ovejas de su prado, dice la Biblia. Así dice la Escritura. Él es nuestro pastor, Jehová es mi pastor. Él es mi pastor, yo soy oveja de su prado. Él es el que tiene cuidado de mí. Entonces el Señor nos compara y nos llama ovejas para mostrarnos cuán frágiles somos. ¿Sí? Qué tan descuidados podemos ser que preferimos mirar hacia abajo, mirar las cosas del mundo, en vez de mirar hacia arriba, como dijo el apóstol Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, dijo Pablo, no en las de la tierra. Allá en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y también, hermanos, porque arriba, dice la Biblia, que arriba, de donde viene todo don perfecto, toda buena dádiva y don perfecto, dice que desciende del cielo, desciende del Padre de las luces, y por ello la mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba. Pero como ovejitas casi siempre vamos viendo hacia abajo, ¿verdad?
Sí. Así que Juan dice, estoy en el verso 8, repasando un poco, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Yo creo, hermanos, que todos los que estamos aquí, todos nosotros y aún los que nos están viendo, yo creo que sabemos que hay recompensas eternas. Amén. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos que el día que, hermanos, lleguemos ante el tribunal de Cristo, seremos recompensados por todo lo que hayamos hecho mientras estuvimos en esta tierra, mientras estuvimos en este cuerpo, así dice la Biblia. Aleluya. Y si nosotros sabemos que vamos a ser recompensados cuando lleguemos allá, ¿no creen ustedes que entonces vale la pena esforzarnos? ¿No creen ustedes que vale la pena realmente esforzarnos sabiendo que hay recompensas eternas esperándonos? Claro que vale la pena. Y cuando digo que vale la pena, hermanos, lo digo en el sentido de no apartarnos del Señor, esforzarnos por permanecer, hermanos, por obedecer su palabra, por obedecer sus mandamientos, hermanos, por permanecer en entrega, en servicio, en santidad, predicando el Evangelio, ganando las almas para Cristo, para que cuando lleguemos delante del Señor seamos recompensados. Porque de eso es que se trata la vida cristiana. La vida cristiana, hermano, no es solamente tener una Biblia. La vida cristiana no es cantar, aplaudir, reunirse cada 8 días como hacen los cadochos. No se trata de ir de vez en cuando allá al local a escuchar una disertación sobre las cosas espirituales y bueno, tengo que portarme bien. No, la vida cristiana, hermano, es una vida que está rodeada de luchas, de pruebas, de tropiezos, de tentaciones, de dificultades. Es una vida donde tenemos un enemigo acérrimo que cual león rugiente, dice la Biblia, que nos asedia a cada momento, hermano, tratando de destruirnos. Pero nosotros sabemos, y lo sabemos por la palabra de Dios, sabemos que es un enemigo vencido. Sabemos que es un enemigo que ya no tiene poder sobre nosotros. No, el enemigo no tiene poder sobre nosotros. La Biblia dice, resistidle y huirá. Así dice Santiago en el capítulo 4, versículo 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Por eso el llamado, hermanos, la exhortación del apóstol es a estar alerta, es a estar vigilantes. La palabra mirad, encontramos ahí en este versículo 8, si inicia, mirad, pues esa palabra mirad viene del griego blepo. Esa es la palabra en el griego. Mirad es blepo, que puede traducirse como cuidarse de un peligro. Cuidarse de un peligro. El peligro es, hermanos, el de perder, lo decíamos la semana pasada, el peligro es perder lo que ya hemos logrado en Cristo. Y no estoy hablando de la salvación. Estamos hablando de la salvación, estamos hablando de esos galardones, de esas recompensas. El peligro de perder lo que ya hemos ganado en Cristo, hermano, de ese nivel espiritual al que ya hemos alcanzado a llegar, al que hemos accesado. Ese es el asunto. No estoy hablando de perder la salvación, sino de esos galardones, de esas recompensas que el Señor tiene preparadas para cada uno de nosotros. Por eso Juan dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, en el verso 8. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Cuántos años tiene usted en la vida cristiana? No lo sé, usted lo sabe, pero ¿cuánto se ha esforzado hasta este día? ¿Cuántas luchas ha pasado? ¿Cuántas pruebas ha pasado? ¿Cuánto he tenido que aguantar, que soportar?
ido llevando a usted a madurar, a llegar a otros niveles. Pues no los pierda, no retroceda. Hermano, en el pueblo de Dios, cuán valiosos son los hermanos fieles, los que son firmes y constantes. Y es lindo, hermano, ver y es lindo trabajar, hermano, con esos hermanos que a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, ellos están allí luchando, esforzándose, persistiendo, y sí, de vez en cuando hasta lloran, hermano, pero no ceden terreno, hermano, no tiran la toalla, no desisten, no dejan de congregarse, porque saben que esa lucha, que esa prueba es pasajera, y porque saben en quién han creído. Y saben que el Señor no los dejará, saben que el Señor no los va a abandonar, y saben también que el Señor no les pondrá una carga que ellos no puedan llevar. Y yo estoy completamente seguro que esos hermanos van a recibir la corona de la vida. Estoy completamente seguro que esos hermanos y hermanas van a recibir la corona de la vida. Así dice Santiago en el capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Y si ustedes recuerdan, el Señor también lo dice allá en el libro de Apocalipsis, cuando le está escribiendo a una de las 7 iglesias, en el capítulo 2, el Señor le dice: mira, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Y vas a tener tribulación por 10 días. Pero el Señor dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, dice el Señor, la corona de la vida. Persevera hasta la muerte y vas a recibir la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte para que no pierdas el fruto de tu trabajo. Una de las cosas que debemos de tener siempre claro es que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para ganar para sí un pueblo santo. Eso somos nosotros. Somos un pueblo santo. Somos real sacerdocio. Somos linaje escogido. Un pueblo, lo que Dios espera. Un pueblo obediente a su palabra. Un pueblo obediente a su voluntad. Un pueblo que esté dispuesto a negarse a sí mismo por causa de Cristo. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Y aunque el llamado, hermano, para llegar, la invitación es para todos, realmente solo pueden disfrutarla, hermanos, aquellos que se mantengan firmes hasta el fin. Hasta el fin. Aquellos que luchen contra el pecado y que se mantengan firmes hasta que todo termine. Aleluya. Como dijo el Señor, Mateo capítulo 24, verso 13, fue el mismo Señor Jesús quien dijo: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sí, no, la vida cristiana no es para hoy sí, mañana no. No voy a tomar un descanso, un break, unas vacaciones. Aquí no hay vacaciones. Yo difiero. A mí me gustaría, fíjense, a mí me gustaría irme de vacaciones también, como van ustedes. Pero no puedo, porque he entendido que aquí no hay vacaciones. Le voy a contar algo así. Cuando yo estaba en el hospital, recién operado del cáncer, había unas hermanas en la iglesia que quizás como me vieron con cara de que ya estaba más para allá que para acá, ¿verdad? ¿Sabe qué me decían? Pastor, cuando usted salga de aquí, le vamos a mandar 2 semanas que se vaya de vacaciones y le vamos a pagar un crucero. Mejor de bueno que ellos. Pero no, aquí no estamos para eso.
ni estamos para estarnos agarrando vacaciones, no, ya mucho descansamos. Pero hay gente que se toma la vida cristiana, la toman así muy a la ligera. No, esto es, hermano, de perseverar hasta el fin, hasta que Cristo venga o hasta que nos lleve. El que venciere, dice el Señor. Mire, Apocalipsis en el capítulo 21, verso 7, por si usted lo quiere subrayar ahí. El que venciere, dice el Señor, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¡Wow! ¡Qué promesas, hermano! El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Así dice el Señor. Pero esto es a los que vencieren, esto es a aquellos que luchen hasta el fin, que se mantengan firmes, que venzan a este mundo y que venzan el pecado. Esos son los que van a heredar todas esas cosas. Porque luego dice, allí mismo Apocalipsis capítulo 21 en el verso 8 dice, pero los cobardes y los incrédulos, dice que ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esto no es para los cobardes, esto es para los valientes. El Señor Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto no es para los pusilánimes, para esa gente aguada. Es para aquellos que habiendo luchado, hermanos, el Evangelio. Es para aquellos que habiendo tenido la oportunidad, hermanos, la aprovecharon, hermanos, tomaron fuerzas. Aleluya. Se hicieron fuertes, dice el libro de Hebreos. Pero aquellos que no quisieron, aquellos que habiendo escuchado la palabra de Dios, por favor, aquellos que habiendo escuchado la palabra de Dios, aquellos que habiendo tenido la oportunidad de salvar sus almas, no quisieron creer a la palabra que se les predicó. Aquellos que cobardemente negaron a Cristo y prefirieron hacer alianzas con el mundo y vivieron para este mundo, dice aquí la palabra de Dios, que ellos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Hermanos, hay grandes bendiciones para aquellos que son firmes y constantes. Pero también hay una condenación eterna para aquellos que no perseveran, para los que no luchan, para los que no se esfuerzan. Por eso el llamado es, hermanos, a seguir firmes y adelante, como dice un canto por ahí. A seguir firmes y adelante sin mirar atrás, porque el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, dijo el Señor, no es apto para el reino de Dios. Aquí es de seguir hacia adelante, sin mirar atrás, sin desmayar en nuestro caminar cristiano, pensando, hermano, nuestro pensamiento tiene que ser que nada en este mundo vale la pena para perdernos las recompensas eternas que Dios tiene preparadas para nosotros. Amén. Así como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, dice Hebreos 10, 23. Hebreos 10, 23 dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Oiga, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que prometió. Y luego dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí les va. No dejando de congregarnos. Esto es perseverar. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos
y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y es que, hermanos, hay un mal en todas partes. Hay un mal en todas partes, en todos los seres humanos. Lo tenemos nosotros. Lo vemos, este mal. Lo vemos en las organizaciones, lo vemos en las instituciones, lo vemos en la familia y también lo vemos en la iglesia. Y es de que las personas son inestables. ¿Sí? Personas que abandonan o no toman en serio las responsabilidades que tienen, que se les delegan. Podemos nosotros ver personas que asumen compromisos, que asumen responsabilidades, ya sea ante otras personas, ya sea en las empresas, en las instituciones, en las ciudades, en los países. Pero el punto es que sí asumen el cargo, la responsabilidad, el compromiso, pero después de pasado un tiempo, como que se aburren y abandonan sus compromisos. No importan las consecuencias, lo dejan. Por eso decía que es un mal, porque sucede también en la iglesia del Señor. En la iglesia también hay personas así. Personas que iniciaron el camino de la fe. Personas que estuvieron un tiempo, hermanos, en la congregación, que tuvieron aún privilegios y decían ser cristianos y hablaban como los cristianos, saludaban como los cristianos, parecían cristianos. Pero de pronto, de un momento a otro, abandonaron la fe y se fueron. Ni a Dios dijeron. Es decir, que fueron personas que no perseveraron, hermanos, en el Evangelio. Algunos dijeron que por problemas personales, problemitas, dicen ellos, así una persona. ¿Por qué ya no se congrega? ¿Qué le pasa? Es un problemita. Y dejaron de congregarse por un problemita que hasta el día de hoy lo siguen teniendo. Porque usted tiene un problema o un problemita y usted se va de la iglesia por el problema. Bonito fuera que nomás dejando la iglesia el problema se acabara. Pero no sucede así. Es todo lo contrario. El problema se va acrecentando y ahora ya no tienen de quién acudir. Porque, hermanos, el Señor Jesús fue claro cuando dijo: separados de mí nada podéis hacer. Así que unos abandonaron la fe por un problemita, otros realmente abandonaron la fe porque aman al mundo. No pueden despegarse del mundo, son mundanos. Otros porque abandonaron el pecado por un tiempo, pero fueron personas que nunca tuvieron convicción. Tarde o temprano vuelven a caer en lo mismo y se van. Y así sucesivamente. El punto es que no perseveran. Y la verdadera causa, hermanos, del por qué porque uno se pregunta, bueno, ¿qué le pasa a este hermano? ¿Qué le pasa a esta hermana? Pues si tan bien que iba y uno lo miraba gozoso en los cultos y cantando y alabando y aleluya, gloria a Dios y hermano, hombre, hasta hacía comida y invitaba a los hermanos a su casa a comer. Entonces se acabó. ¿Por qué no perseverar? Me estoy hablando de los que no perseveraron. Entonces la verdadera causa por la que personas no perseveran, el Señor Jesús la enseñó, la explicó. Y usted conoce la parábola
del sembrador. ¿Cuántos conocen la parábola del sembrador? Mire, por lo menos tres la conocen. Pues en esa parábola del sembrador, el Señor Jesús ilustra la condición de aquellas personas que por un momento, dice, reciben la palabra con gozo. La reciben con gozo, ahí están alegres en el culto. Sí, el Señor habla, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero son superficiales. Van solo por encimita. Tienen apariencia de cristianos, ya lo dije, actúan como cristianos. Y hasta puede que estén un buen tiempo congregándose, así dice Lucas en el capítulo 8, verso 13. Pero dice el Señor en la parábola que el problema es que no tienen raíces. Allí es donde radica el problema. Por eso hemos insistido nosotros aquí tanto tiempo en que usted tiene que afianzarse, usted tiene que plantarse, usted tiene que echar raíces donde Dios lo ha puesto, crecer y fructificar ahí. Porque ese es el problema de mucha gente. No tienen raíces. Mire, un árbol que tiene las raíces por encima, nosotros lo vemos aquí seguido con esos vientos que pasan, ¿verdad? Un vientecito que pasó ahí, ¡ah!, arrancado el mismo. Y se miraba tamaño árbol. Por aquí cerca. Y entonces, ¿y por qué el viento lo tumbó? Pues fácil, si las raíces estaban por encima. No habían profundizado. Así le pasa a mucha gente. Andan por encimita. No se quieren meter. No quieren profundizar. Y entonces cuando le llega la prueba, cuando soplan los vientos, cuando vienen las tempestades, ¿se acuerdan de los constructores, verdad? Aquel construyó sobre la arena y dice, vinieron ríos, vinieron vientos y se desapareció con toda mi casa. Así es. Cuando le llega la prueba o cuando algo no le gusta, se van, se apartan. Y allá un tiempo, cuando vuelven a tener otra necesidad, se vuelven a acercar, solo que ahora en otro lugar, en otra congregación. Porque así andan, de iglesia en iglesia, de congregación en otra, porque no tienen raíces, no son estables. Entonces llegan a otro lugar y allá están gozándose un par de días, un tiempo, y cuando les vuelve a llegar otra prueba ahí, se van. Se vuelven a apartar y ahí están metidos en un círculo vicioso. Lo mismo. Dice el Señor, lo voy a leer. Lucas capítulo 8. Los de sobre la piedra, verso 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Entonces es la falta de convicción lo que lleva a una persona al descuido espiritual. Y en consecuencia, la consecuencia es que terminan extraviados. Pero ellos creen que están bien. Sí, no, dicen ellos, no me estoy congregando, pero estoy bien con Dios. Lo que pasa es que tuve un problemita y por eso no voy a la iglesia, pero yo en mi casa leo la Biblia y en mi casa oro a Dios, así que no tengo problemas. Pero el problema es que fue Dios mismo quien dejó establecido que los suyos deben congregarse. Aleluya. Es un mandamiento de Dios. Y sabe, el Señor Jesús dio ejemplo de ello. ¿El Señor Jesús se congregaba usted? Él se congregaba, claro, en el tiempo de Jesús, ellos iban el día de reposo a la sinagoga. Pero si usted lee Lucas capítulo 4, verso 16,
capítulo 4, verso 16. Allá no había culto los sábados y los domingos como aquí. Pero dice que vino a Nazaret donde se había criado. Por eso es que le llaman nazareno. El Señor vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, el Sabbat, en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Qué dice? Conforme a su costumbre. Es decir, que en el Señor estaba esa costumbre de que el día de reposo había que estar en la sinagoga, en el culto. ¿Tiene otra razón? Nos congregamos porque aquí venimos a escuchar la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Y entonces, al nosotros ser expuestos a la palabra de Dios, nuestras mentes son iluminadas para que nosotros podamos tomar decisiones sabias, para que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, podamos corregir nuestras vidas y no nos extraviemos. Por eso es que necesitamos congregarnos. Porque la palabra de Dios es la luz que ilumina nuestro camino. Así dice el Salmo 19, verso 105, ¿no? Pues no dice así. Aleluya. No dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y si usted ha leído el Salmo 119, versículo 130, dice que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Eso dice la Biblia. Así que el exponerse a la palabra de Dios, ese es el beneficio que nosotros recibimos. Nuestras mentes son iluminadas. Gloria a Dios. Y dice que hace entender a los simples. Tenemos sabiduría para tomar decisiones. Pero los que no perseveran, esos terminan extraviados, que es el punto que Juan pasa a señalar en el verso 9. Mira, hasta ahorita vamos a entrar al tema de hoy. Bendito Dios. Gracias, Espíritu. Cualquiera que se extravía, ¿sí lo está leyendo conmigo? Sí, es que aquí hay un par de detalles que le quiero explicar. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí, tiene al Padre y al Hijo. Quizá para nosotros, cuando nosotros escuchamos o leemos esta palabra, extraviarse, o cualquiera que se extravía, en este caso, inmediatamente pensamos en algo o en alguien que se pierde, ¿verdad? ¿O me equivoco? Si usted escucha que se extravía, ¿qué viene a su mente? Que se perdió, ¿verdad? Se me extraviaron las llaves, dice la gente. Sí, por no decir otra cosa. Porque la cartera no se extravía. Sí, esa es la idea. Cuando escuchamos esa palabra de extraviarse, pues a nuestra mente viene la idea, hermanos, de algo que se pierde. Los niños en el bosque tomaron otro camino y terminaron extraviados. Un ejemplo. Sin embargo, y este es el punto que quiero tocar, en el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra extravía, que aparece aquí en 2 de Juan, en el verso 9, es la palabra griega que se usó, es la palabra parabainó. Parabainó, para que aprendan griego. La palabra parabainó se utiliza o significa ir en contra de o violar un mandamiento. Eso significa la palabra parabainó. Si usted tiene una Biblia
que tiene la concordancia en griego, la Strong, usted va a encontrar que donde dice Juan, cualquiera que se extravía, la palabra extravía, allí la marca como para bailó. Y eso es lo que significa ir en contra de él o violar un mandamiento. Entonces lo que Juan está diciendo aquí es que cualquiera que va en contra de los mandamientos de Cristo, cualquiera que va en contra de los mandamientos de Cristo, o cualquiera que viola, que no obedece los mandamientos, las instrucciones, didache en el griego, instrucciones de Cristo, sencillamente no tiene a Dios. ¿Sí me entendió ahora entonces? Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Cuando él dice cualquiera que se extravía, es decir, cualquiera que está en contra de los mandamientos de Cristo, cualquiera que viola el mandamiento de Dios, ese no tiene a Dios. Y ese era el problema que había en el tiempo de Juan con aquellos falsos maestros. Ya hemos hablado de ellos, de los gnósticos. Ellos negaban la deidad de Cristo. Ellos negaban, la negación de ellos era que Cristo había venido, o que Dios había venido en carne. En el verso 7 Juan lo dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Entonces negar que Cristo ha venido en carne equivale a negar el sacrificio de Cristo. Ese es el problema. Porque todo aquel que niega, que no reconoce el sacrificio de Jesús en el Calvario, esa persona está condenada. De acuerdo a Juan 3:18. Aleluya. Entonces es importante entender y creer que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el meollo del asunto. Y la respuesta, hermanos, si nosotros nos preguntamos, ¿por qué tengo que entender eso? Bueno, Pablo nos lo explica. Vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Porque Pablo nos va a explicar eso. Porque es importante creer que Jesús vino en carne, ha venido en carne. Pablo, escribiendo a los Romanos capítulo 8 verso 3, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo, oiga, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo leo de nuevo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para poder entender, hermanos, lo que Juan dice en esta carta, tenemos que definir algunos términos. Dice aquí en Romanos 8:3 que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. La palabra semejanza significa parecido. Parecido. Algo que es igual a otra cosa. ¿Sí? Pero la semejanza no es idéntica en sustancia o naturaleza. Es igual en apariencia. Entonces, una semejanza es una representación del original. Por ejemplo, a usted que le gusta tomarse fotos. Una fotografía es una semejanza. Se ve la foto, ahí está el hermano. Puede ser también de un lugar, de un objeto, etc. Pero ¿sí me entienden? Lo que es una semejanza. Es una representación. En el capítulo 2 de la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo dice que Jesús
dejó a un lado sus privilegios divinos como Dios para asumir la semejanza de los humanos que había creado. El cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sin embargo, aunque vino y nació como cualquiera de nosotros, el Señor Jesús, Él no tuvo un padre terrenal, sino que sabemos por las Escrituras que su engendramiento fue por obra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso lo tenemos que creer nosotros, iglesia. Eso es fundamental en la vida cristiana. Porque esto nos demuestra que el Señor Jesús no heredó una naturaleza pecaminosa como todos los demás seres humanos, porque no fue engendrado por un ser humano. Él vivió como todos los seres humanos, pero dice la Biblia claramente, Hebreos capítulo 4, que vivió sin pecado. Así que dado que Dios era su Padre, Jesús vivió solo en la semejanza de la carne pecaminosa, porque Él heredó de María, su madre, heredó la naturaleza pecaminosa, pero no heredó de José, no heredó el pecado de José. Y Jesús se hizo hombre para ser nuestro sustituto. De esa manera fue que en su carne Él tuvo que sufrir el dolor físico, Él tuvo que sufrir el rechazo emocional, Él tuvo que sufrir aún la separación espiritual de Dios. ¿Se acuerdan en la cruz? Él exclamó, Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sintió el abandono. El Señor Jesús entonces vivió la vida que vivimos los seres humanos, pero Él la hizo, hermanos, lo hizo de la manera en que nosotros debíamos vivir, es decir, en perfecta comunión con un Dios santo. Y ya que vive en semejanza de carne pecaminosa, es que Él pudo presentarse como el sacrificio final, suficiente y perfecto para pagar por los pecados de toda la humanidad. Eso es lo que la Biblia dice en San Juan capítulo 10, Hebreos capítulo 9. Por eso Pablo dice que Dios condenó el pecado en la carne, pero no fue en la carne de Pedro, no fue en la carne de Pablo, no fue en la carne de Buda, no fue en la carne de Mahoma ni de Beethoven, sino que fue en la carne de Cristo. Y esto es lo que los falsos maestros en el tiempo de Juan estaban negando. Y al negarlo, ellos estaban yendo en contra de la doctrina de Cristo, en contra de la doctrina apostólica. Y Juan dice, esos no tienen a Dios. Y entonces el apóstol hace esa exhortación donde él dice, si llegan a tu casa, tocan a tu puerta, no les abras. Porque si les abres, y obviamente vas a escuchar su enseñanza, te vas a hacer partícipe de sus malas obras. Ese es el asunto. Te vas a hacer partícipe de sus malas obras. Así que, por eso la exhortación, hermanos, es a perseverar. Y Juan usa esta palabra persevera como medida. Perseverar significa quedarse, permanecer, habitar. Y es que para poder permanecer en algo, después de que lo has comenzado, necesitas tomar la decisión de continuar, de seguir en eso. Gloria a Dios. Para tener al Padre y al Hijo, y para que el Espíritu Santo de Dios muera en nosotros, tenemos que permanecer en la enseñanza de Cristo. Permanecer en su palabra, eso es permanecer en su palabra.
Gloria a Dios. Perseverar es permanecer en su palabra. San Juan capítulo 14, versos 23 y 24. Lo dijo el Señor Jesús. El que me ama, dijo, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero el que no me ama, dijo el Señor, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino que es del Padre que me envió. El que no guarda la palabra, el que no permanece en las enseñanzas de Cristo, es sencillamente porque no le ama y por lo tanto, aunque tenga religión, no tiene a Dios. Por eso la Biblia habla de perseverar, habla de permanecer, y esto, hermanos, lo dice como una acción continua. Es algo que se vive día a día. Es una constante lucha por defender la fe ante todos los embates del mundo y ante la debilidad aún de nuestra propia carne. Pero si nosotros persistimos creciendo cada día en la sana doctrina, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios y creemos que vino en carne para redimirnos y practicamos nosotros el amor fraternal, amándonos unos a otros, entonces Juan dice que el Padre y el Hijo morarán en nosotros. Y finalmente dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aleluya. Juan hace una advertencia para que estemos alertas, prevenidos, ya que sabemos que el diablo no descansa y que tratará una y otra vez de apartarnos de la comunión con Dios. Y ahora sabemos que todo aquel que se aparta de Dios, que se aparta de Cristo, que se aparta de la iglesia, está en un terrible peligro espiritual. Gloria a Dios. No tiene a Dios. Y por lo tanto está la voluntad del diablo. Así que eso tocaremos en la próxima semana, cuando estudiemos el verso 10 y 11. Amén. Nos ponemos de pie entonces.